que se fortalezcan en la fe, para que ellos puedan comprender que lo que les venía era algo que iba a terminar siendo en gozo, en fortaleza, en donde Dios los iba a acompañar en medio de la prueba. Todavía no es que se desató la persecución, pero empezaban los primeros atisbos. En ese tiempo y en esa cultura, los cristianos eran personas que tenían que sufrir la hostilidad, no solo del Imperio Romano, sino de las personas que habitaban en esa zona. Acuérdense, el mundo gentil, hablamos de Roma, hablamos de aquella zona politeísta. Es notable que a los cristianos les decían ateos, porque tenían un solo Dios. Ellos tenían un montón de dioses. No podían entender de que los cristianos solamente creyeran en un Dios. Ellos le decían a los cristianos que eran ateos. Y en este trasfondo, Pedro, en el primer capítulo, comienza a escribir, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así comienza la carta, como preparándolos para que tengan en cuenta que por ahí, si es necesario, van a tener que pasar por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué es la prueba de la fe? ¿Cuál es el propósito de probar nuestra fe? Para que esa fe sea perfeccionada, purificada. Así como el oro es necesario la temperatura. Aquellos que saben algo de fierro saben lo que significa templar. Pero para el templar y que agarre dureza un material, hace falta someterlo a una presión y a un calor para que se endurezca después. También allí en Pedro, tengo un lío de papeles acá, ustedes, que encima son los papeles todo parecido, así que no sé cuál es el bosquejo de hoy. Pedro utiliza en su carta una expresión más adelante, cuando está hablando de esta prueba que en ese momento estaban viviendo, capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. Y un poquito más adelante dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad. Versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan. Si
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Antes que me tiren con algo o se vayan corriendo de este lugar, quiero aclararles algo. Esto no se hace, no hay que hacerlo, pero como yo no soy un buen predicador, hago la cosa al revés a veces. Entonces les voy a decir qué es lo que quiero compartir con ustedes. La gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios todavía está vigente. Amén. Él nos invita a acercarnos al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia, para el oportuno socorro. En este lugar está ese altar, ese lugar santo a donde Dios nos invita siempre a entrar. No importa cuál sea nuestra situación, la gracia de Dios todavía está vigente. ¿Amén? Amén. ¿Creemos eso? Amén. Entonces, tengo un poquito más de tiempo antes de que se vayan escandalizados. Pero no, ¿por qué digo esto? Porque a veces hay temas de los cuales no se predica o no es fácil predicar o enseñar porque no son temas simpáticos. Calculo que esta es la última vez que me invita David. ¿Pero por qué? Porque acá Pedro está hablando de padecimiento, de sufrimiento, del fuego de prueba. No, Triqui, no me invité más. Me van a decir, te invito más. Háblame de pum para arriba. Ahora está de moda las charlas motivacionales. No, hay que alentar la fe, hay que hacer que la gente se sienta cómoda. No hablé de juicio, de fuego. Yo le doy gracias al Señor porque los testimonios que escuché en este lugar confirman la palabra, de alguna manera para mí la confirman, espero que también para ustedes. ¿Por qué? Porque acá cuando Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, ¿mete miedo o no? Epa, ¿cómo que el juicio comienza por la casa de Dios? Yo creo que Pedro estaba recordando casi literalmente algo que sucedió en el Antiguo Testamento, citado por Ezequiel. Si ustedes van a Ezequiel capítulo 8 y 9, pero vamos al capítulo 9, hay una historia ahí también terrible. Hay una historia terrible porque el pueblo de Dios, como era común, se olvidaba de Dios y adoptaba las costumbres de los pueblos paganos. ¿Se acuerdan de todas las veces que Dios tiene que liberar a su pueblo porque caían bajo la esclavitud de diferentes imperios? Pero siempre había una razón para eso. Le daban la espalda a Dios, adoptaban otros dioses, pero si a Baal le va bien, o sea, aquellos que creen en Baal tienen buenas cosechas, son prósperos, y vamos a quemarle un holocausto a Baal, a ver si nos ayuda, nos da una manito también. Y los pueblos que ya habían entrado el pueblo que ya había entrado a la tierra prometida comienzan a adoptar este tipo de costumbres, de culturas, de prácticas, olvidándose del Dios que los sacó de Egipto. Y empiezan a sufrir las consecuencias por darle la espalda a Dios, por ignorar la palabra de Dios. Y hasta dentro de aquellos que ministraban en el templo,
había idolatría. Y era tan terrible lo que hacían detrás de los muros, escondidas, que Dios, a través de Ezequiel, les muestra las abominaciones que ellos hacían escondidas. Tremendo, terrible. Y por esta causa, Dios decide juicio para ese pueblo que le había dado la espalda a Dios, para adoptar las costumbres paganas, los ídolos paganos. Les quemaban incienso, los sacerdotes quemaban incienso a Baal en el templo. Terrible, una cosa que uno, no se imagina, ¿no? Cómo podía pasar eso, pero Dios saca a luz lo que está oculto y a través de Ezequiel lo denuncia, pero aparte le dice a Ezequiel que iba a derramar juicio de castigo y juicio duro, porque era juicio de muerte. Y allí le dice, Ezequiel tiene esa revelación de que Dios aparece la figura de la tinta del escribano, el tintero del escribano. Después, no quiero leer todo el pasaje, pero esos escribanos, esos que venían con un tintero de escribano, mejor dicho, tenían que marcar la frente de aquellos, en este caso, que intercedían y que no se prestaban a esa abominación. Eran los que intercedían por el pueblo, los que clamaban a Dios. Y los que no eran marcados eran los que iban a recibir el castigo. Entonces, la orden era que esos ángeles tenían que pasar y marcar la frente de ese remanente fiel, pero los que no estaban marcados, después de que terminaban de pasar los ángeles marcando, iban a morir. De todo, sin distinción de edad, desde el más chiquito al más veterano, iban a morir. Terrible, uno dice, ¿cómo Dios hace eso? Sin embargo, la justicia de Dios y el juicio de Dios caía sobre aquellos que le habían dado la espalda. Solamente se salvaban los que tenían la marca. Y allí en el capítulo 9 de Ezequiel, versículo 6, dice, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis, ¿por dónde? Por mi santuario. Y comenzaréis por mi santuario. ¿Por dónde iba a comenzar el juicio? ¿A qué se refiere eso? Los sacerdotes. A los que estaban ministrando en el santuario. A ver, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Comenzaron por los ancianos, por aquellos que tenían mayor responsabilidad, por aquellos que ministraban ahí. Mamita querida, diría. ¿No mete miedo esto? ¿Por qué comparto esto con ustedes? Porque creo que de alguna manera también en este tiempo Dios está avisando que es necesario que también el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque acá la palabra juicio es interesante estudiarla, no lo vamos a hacer a fondo, pero una cosa es el contexto de Ezequiel y un juicio de condenación para su pueblo, y otra cosa es el contexto de Primera de Pedro. En este caso, nuestros hermanos del primer siglo estaban padeciendo por causa de Cristo, ¿no? Era un padecimiento que de alguna manera Pedro dice, está bien que por causa de Cristo tengamos que pasar por este tipo de prueba, porque esto va a redundar en fortaleza, en bendición, nos va a sacar fortalecidos. Pero sin embargo utiliza las mismas palabras de Ezequiel casi, diciendo, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Decía, es interesante estudiar el término. Ahí en griego el término, hay dos palabras.
Crima y crisis, para referirse a juicio. Y una cosa es el concepto de juicio que nosotros podemos tener de castigo. Cuando uno escucha la palabra juicio, puede decir, bueno, en la Biblia debe ser castigo de Dios, una sentencia condenatoria. Pero también, en crisis, tiene que ver no solo con la sentencia, sino con el proceso. O sea, con la etapa de análisis de prueba, antes de llegar a la sentencia final, tiene que ver con evaluar para después tomar una decisión. Por ejemplo, cuando uno va al Mariano Max y empieza a mirar precios, antes de decidirse, ¿qué hace? Perdónenme porque yo, como no soy predicador, soy más de las clases de la escuela bíblica, me gusta preguntar y participo, o sea, me gusta que participemos, ¿no? Pero por eso, perdonen si pregunto. Pero, ¿qué hacemos antes de tomar la decisión para comprar algo? Evaluamos, comparamos lo que sale. Por ahí vieron que hay precios engañosos, ¿no? Uno tiene que ver el peso, cuánto pesa algo, porque parece barato, pero resulta que te venden la mitad de lo que te vendían antes. Entonces hay que hacer toda una evaluación, antes de decidir la compra. Bueno, ese proceso tiene que ver con juzgar, evaluar, antes de tomar una decisión. ¿Vieron cómo puede cambiar el concepto? A veces Dios nos permite pasar por diferentes pruebas para evaluar nuestra fe. ¿Cómo estamos en cuanto a la fe? Y a veces también el propósito de ese tiempo de prueba es para que corrijamos errores, para enseñarnos una lección, que a veces nos tiene que sacudir y nos tiene que zarandear, porque por las buenas no entendemos, entonces tiene que zamarrearnos o hacernos pasar por un momento duro para que aprendamos y para que después de que aprendemos la lección salgamos fortalecidos. Gracias, Señor, porque me permitiste pasar por esto para aprender. El testimonio de Oscar con el tema de la plata, ¿no? Los negocios, los manejos. A veces uno, como viene influenciado por las cosas del mundo, por cómo el mundo se maneja, y tenemos muchas cosas pegadas todavía a las que no rendimos ante el Señor, y el Señor nos tiene que hacer pasar por el fuego de la zaranda para que aprendamos a corregir aquellas cosas que todavía mantenemos y que a Dios no le agrada. Entonces nos hace pasar por ese fuego de prueba. Para los hijos de Dios, este fuego de prueba no es para condenación, sino que nos prepara para que pasemos a otro nivel. Por eso, hermanos, yo quiero en esta noche alentarnos. Porque yo creo que si nos toca pasar por tiempos de prueba de este tipo, es porque algo el Señor está preparando para su iglesia en este tiempo, porque nos quiere llevar, nos quiere preparar para lo que viene, y lo que viene es glorioso. Es duro, va a ser duro, pero es glorioso, porque el Señor va a usar a su pueblo antes que Él venga, para que llevemos el Evangelio de salvación a aquellos que todavía no lo conocen, no lo aceptaron, y nos tiene que preparar para que estemos en condiciones de contener a la gente que va a venir. Este lugar no les va a alcanzar, tienen que hacer el templo nuevo rápido, porque van a tener que hacer 2 o 3 cultos por domingo, o más. Pero para eso no alcanza con un predicador, tienen que levantarse predicadores. Así es. Ministros de la palabra. Fíjense también, hago un paréntesis acá, cómo en estos últimos tiempos el enemigo está desalentando el estudio de la palabra de Dios, el que conozcamos la palabra. Cada vez tenemos más tiempo para prestar ojos y oídos a lo que baja de las redes que a lo que dice este libro maravilloso. Y eso que baja de las redes viene contaminado últimamente
con inteligencia artificial, con mensajes elaborados virtualmente, que parece de Dios pero no es de Dios. Y últimamente en las iglesias, no últimamente, ya desde hace muchos años, desapareció de la mayoría de las iglesias evangélicas la escuela bíblica. Y cuando hablo de la escuela bíblica no me refiero solamente a la de niños, a la de adultos. Aquellos que están llamados por Dios para prepararse como siervos, tienen que recurrir a institutos bíblicos o a cursos gratuitos que se ofrecen últimamente por internet, en 4 lecciones, hermano, gratis, en el tiempo que usted lo necesite, puede capacitarse para ser un consejero espiritual con psicología, con la nueva psicología, los medios modernos para hacer consejería, para dar el coaching, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Digo yo, 4 lecciones, a mí me llevó 40 años. Y bueno, Triqui, pero vos repetiste años un montón de veces. La palabra de Dios ya queda a un lado. Ojo, yo conozco, tenemos hermanos muy queridos, pastores, acá en Córdoba hay un matrimonio muy querido, él es pastor, la esposa es psicóloga, pero tiene la Biblia acá arriba. ¿Se entiende la metáfora? Hay técnicas de la psicología que son buenas para el diagnóstico, pero fallan en el tratamiento, porque la raíz de fondo no la tocan nunca. La sanidad para el alma, como decía David, proviene de Dios a través de su palabra. Amén. Hay que tener cuidado con las herramientas que se nos ofrecen. Si suplantan la palabra de Dios, no es de Dios. Cierro el paréntesis, antes que me tiren con algo después. Pero es lo que está sucediendo en estos tiempos. Hay una atrofia en el discernimiento espiritual. Nuestro discernimiento espiritual está atrofiado. No podemos distinguir qué es lo que es de Dios y qué es lo que viene del enemigo. Porque como no estamos alimentados con la palabra de Dios, que es el filtro para discernir, con cualquier cosita nos engañan, con cualquier oferta nos seducen. Hay doctrinas de moda que están engañando sutilmente y se está bajando línea dentro de las iglesias evangélicas con evangelios diferentes, distintos. No, Triqui, te está equivocando. Evangelio hay uno solo. ¿Cómo el evangelio? ¿Cómo otros evangelios? Sí, el evangelio de salvación es uno. Es Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y cuando, fíjense, Juan 3:16. ¿Quién no sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo sigue? Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que le cree, nos vamos a llevar bien. Me gusta que participe. Fíjense cómo este versículo base central del Evangelio se está tergiversando. Una de las doctrinas que está cobrando auge se conoce como la doctrina del universalismo. Todo el mundo se va a salvar, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se anexa otro versículo, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos se van a salvar entonces. Hay una postura que hasta Judas se va a salvar. Y que el infierno ya no existe. Y muchos están adoptando este tipo de cosas, por eso no quieren que se hable de pecado, ni de juicio, ni del infierno. No, Triqui, no venga a predicar más sobre estas cosas porque corres a la gente, se van a asustar. Sin embargo, la buena noticia de salvación surge a través de una realidad trágica, ¿o no? ¿Por qué? ¿Salvarme de qué? ¿De qué me tengo que salvar? ¿Nunca le hicieron esa pregunta?
Hay una realidad trágica. Tenemos que dar este mensaje y tenemos que saber cómo darlo. ¿Sabemos explicar el Evangelio de Salvación? ¿La realidad del infierno? El Evangelio de Salvación es para salvarnos de Dios, de la ira de Dios. Porque todos nosotros estábamos condenados al mismo lugar. Por eso el Padre envió al Hijo. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Me puedo congregar acá un tiempo? Está lindo. Esa es la realidad. Y la iglesia de hoy está perdiendo la capacidad de dar la buena noticia de salvación porque tenemos que juntar gente y hablar de cosas agradables. Juntar gente, aumentar la ofrenda. Parece que esa es la motivación de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles de este tiempo. Se multiplican. Yo a veces me explayo como si no supiera que en una de esas hay alguien presente que está dentro de esta onda. Por eso después me tiran con algo. Pero bueno, ¿la Biblia no advierte de esto? ¿Por qué el pueblo de Israel cayó? ¿Por qué se prestaban a las costumbres paganas? ¿Por qué le daban la espalda a Dios? ¿Por qué no querían saber nada con su ley, con hacer su voluntad? Porque eran víctimas del engaño. Ojo que nosotros en este tiempo podemos correr el mismo riesgo del engaño y del autoengaño. Pero eso será tema para otra oportunidad. Creo que vos dijiste al principio algo relacionado con el autoengaño, ¿no? Si alguno se cree ser algo no siendo nada, dice la Biblia, a sí mismo se engaña. Y por esa causa vino la ira de Dios y el juicio de Dios sobre aquel pueblo. Volviendo a Primera de Pedro, la razón es distinta. Dios estaba permitiendo que pasara el pueblo, la iglesia, por esa prueba de fe, porque tenía otros propósitos. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El propósito es salir victorioso en medio de la prueba. Yo anhelo, hermanos, que en este tiempo como iglesia podamos entender esto, porque lo que pasó Oscar, lo que compartió nuestra hermana, las situaciones duras de la vida que nos tocan enfrentar, la enfermedad, diagnósticos irreversibles, entre comillas, Dios nos puede dar vuelta. ¿O no? ¿No hay testimonios de milagro de Dios? Pero hay que pasar por esos momentos. Hay que pasar por momentos así. Y ahí es donde nuestra fe es sometida a prueba. Yo no sé, no conozco la realidad de ustedes, de cada uno de ustedes, pero sé que a todos nos toca pasar por momentos así. No escabullamos, a ver, para no usar una jerga demasiado porteña, no escabullir el bulto. No le escapemos a este tiempo en donde el Señor por ahí nos hace pasar, porque hay un propósito para eso. Si nosotros nos resistimos a pasar por esos tiempos de prueba, o no queremos pasar por esos tiempos de prueba, va a durar más tiempo, ¿o no? Hasta que aprendamos la lección. Pero si aceptamos el tiempo y dependemos de Dios, sabiendo que Él nos guarda, porque el primer texto que leímos de Primera de Pedro dice guardados, somos elegidos por Dios y somos guardados para habitar la eternidad con Él. O sea que hay una garantía, Él nos guarda. Hermanos, en medio del tiempo que usted esté pasando, no se olvide de esto. Dios está al lado nuestro guardándonos, no impidiendo la prueba, sino que en el medio de la prueba Él nos cuida.
Él está al lado nuestro. Gracias, Señor. No se olviden nunca de eso. Aunque rezonguemos, aunque preguntemos ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Dios está siempre a nuestro lado. Conclusión. Las conclusiones mías no se entusiasmen, son largas. El engaño, que es lo que nos lleva a veces a sufrir de más. ¿Quién es el que engaña? ¿Quién es el mentiroso? ¿Se acuerdan la tentación en el Edén? Dios tenía diseñado un plan para lo que Él había creado, para Adán, para Eva, hasta que apareció ¿quién? Y ese árbol que está ahí, qué lindo que está, ¿no? La fruta agradable, atractiva. Sí, dice Eva, pero no podemos comer. Dios dijo que podemos comer de todo menos de ese. ¿Por qué? Y porque si comemos de ese, ciertamente vamos a morir. O sea, Dios le había dado una orden a Adán, dándole instrucciones precisas. ¿Qué hizo Eva? Desobedeció, la desobediencia, ¿no? ¿Cómo termina esa historia? ¿Cayó en la trampa o no? La seducción del enemigo sigue siendo la misma hoy en día. No tenga problema, come, porque Dios sabe que si comes, tus ojos van a ser abiertos, vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como Dios. ¡Epa, qué atractivo! Voy a ser como Dios, voy a saber todas las cosas. Y está linda la manzanita, que no era una manzanita, no dice que era una manzanita, pero está linda la fruta. Y cayó en la seducción, en el engaño. Viene Dios, buscando a Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dios necesitaba que alguien le diga dónde estaba Adán? Sabía. Es como cuando nuestros padres nos decían, después de que hicimos una macana, ¿no? ¿Qué hiciste? O sea, nuestros viejos sabían que es lo que habíamos hecho, pero nos confrontaban con nuestro pecado. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Y qué hizo Adán? La mujer que me diste por compañera. O sea que le termina pasando la factura a Dios. Vos me la hiciste y ella me dio y comí. Y la encara la mujer, la encara Eva. ¿Qué hiciste, Eva? La serpiente que vos creaste, digo yo que le digo, ¿o no? Entonces de última termina siendo Dios el culpable de la maldad en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios creó a la serpiente y la serpiente hizo, Satanás, ¿no? Hizo caer en la tentación a Eva. Ahora resulta que en la historia de la Biblia el malo es Dios, ¿o no? Este tipo de pensamiento que yo les estoy diciendo es lo que actualmente muchos están utilizando y se están transformando en seguidores de Satanás. Existe la iglesia de Satanás, especialmente en Estados Unidos hay templos que se dedican a adorar al Satanás. ¿Por qué? Porque resulta que ahora Satanás viene a ser el héroe que vino a avisar de que el hombre puede librarse de Dios y ser libre para vivir su vida como quiera. ¿Se dan cuenta cómo se cambia, cómo se tergiversa? Y cómo el enemigo sigue usando el engaño para hacer caer a aquellos que tienen el deseo de entregar su vida al Señor y hacer su voluntad. Pero si no se alimentan de su palabra, caen en el engaño, en la pereza de estudiar la palabra de Dios. Y son fácilmente llevados de las narices con este tipo de argumentos. Mi pueblo pereció por falta de ¿qué?
eso, mediten en esto, aunque no sea el centro de con lo que quiero terminar. Pero recuperemos, si hemos perdido, nuestro tiempo de comunión íntima con Dios a través de su palabra. Volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra de Dios. Dios nos habla, nos guía. El consejo de Dios está en este libro. Más que nunca, reclamémosle a David y a todo el liderazgo de la iglesia que nos llenen de estudio de la palabra de Dios. Pero no estudiar por estudiar. Aprender a conocer a Dios, su palabra, lo que Él tiene para nuestra vida. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, decía Juan en su primer carta. Y también tenemos en el 2 Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3, decía el apóstol Pablo, también es apasionante esa historia. Me siento identificado con Pablo algunas veces, porque Pablo era cuestionado. A Pablo también le tiraban piedra, ¿o no? Cuando predicaba, cuando había algo que Pablo decía que no le gustaba a la audiencia, así lo sacaron corriendo de varios lugares, ¿no? Por donde iba Pablo había problemas. Lo metían preso, lo corrían a pedrada, lo bajaban de una canasta por un muro. O sea, por causa de la palabra de Dios, a veces hay que sufrir ese tipo de consecuencias, ¿no? Y le escribe a los corintios, congregación complicada también, muy espirituales se creían ellos, pero Pablo dice, ustedes son carnales. Fíjense lo que está pasando entre ustedes. Me temo, dice Pablo, y hay una expresión, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Creo que hay en el capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿No empezó así el triqui esta noche? Por eso digo, a veces me siento identificado. Entonces me atajo de antemano. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Toleren un ratito más, ya termino. Me temo, dice Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, en la historia que acabamos de recordar rápidamente del Génesis, también ustedes están pasando por la misma situación. Que con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuidado con esto, porque el engaño y la seducción del enemigo está siendo cada vez más sutil y nos está llevando por ahí sin que nos demos cuenta a lo que Juan después escribía en su carta. En 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, hay tres cosas ahí. El deseo de la carne, los deseos de los ojos, está linda la manzanita, vamos a comer. Cosas atractivas, las publicidades de todos los días. Nos endeudamos, nos metemos en planes, nos metemos en cosas que después no sabemos cómo salir, porque entra por los ojos la seducción, también entra cuando pasamos por alguna parrilla, por ahí el deseo de la carne, darnos el gusto. Así se empieza con muchas adicciones, por querer experimentar y darle el gusto a los placeres de nuestra carne, y después no sabemos cómo salir. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios, ¿a través de qué se revela? De su palabra.
Por eso el enemigo quiere sacar del medio la Biblia, porque sabe que aquel que se afirma en las verdades de la palabra de Dios no va a ser fácilmente seducido, porque va a estar avisado. Entonces él seduce, como lo intentó con Jesús en la tentación del desierto, usó la misma estrategia con Jesús, pero fracasó. Porque Jesús, ¿con qué lo resistió? Con la palabra. Escrito está. ¿Podemos decir todos los que estamos acá lo mismo cada vez que Satanás venga con alguna tentación? No, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. No solo de pan vivirá el hombre. Los poderes de la tierra, dice Satanás, a mí se me dio, se me entregó a mí. Pero si vos me adorás, yo te lo voy a dar. La vanagloria de la vida, la fama, la prosperidad, el estatus. Lo que decía Oscar, ¿no? A veces la gente se mete como en cosas para tener más presencia o cierta visibilidad de una persona exitosa en los negocios, ¿no? Cambia el auto todos los años y entra en esa carrera porque quiere mostrar que está allá, la vanidad de la vida. Y así se nos va la vida. Así se nos va la vida. Pagando impuestos, pagando cuotas. Los planes ahora para los autos, tener como 10 años para pagar una cuota de un auto. Esclavos. ¿O no? Y se nos va la vida, y cuando escuchamos que el Señor nos llama para que lo sigamos a Él, o para que le sirvamos a Él, o nos da un don para que nosotros desarrollemos para bendecir a su iglesia, para Dios no hay tiempo. No, primero tengo esto, tengo que terminar la casa, tengo que terminar esto, estoy endeudado con esto. Cuando me sube un tiempito voy. Un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero a veces Dios nos hace pasar acá por ese tipo de juicio para enseñarnos una lección y aprendamos a tiempo para no ser condenados con el mundo. Perdónenme, yo sé que quizá esto no es lo que esperaban, pero yo creo que en este tiempo es nuestra responsabilidad dar lo que dice la palabra de Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros si no lo decimos. Y si somos sensibles a lo que Dios nos está diciendo en este tiempo, tenemos chance. Tenemos chance de salir victoriosos en medio de la prueba. Tenemos chance de escuchar a tiempo el llamado de Dios cuando Él nos dice, vení, tengo algo para vos. Yo tengo para tu vida obras que preparé de antemano. Efesios. Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Pablo ahí en Efesios. Él preparó para nosotros cosas que Él ya diseñó y organizó. A veces nosotros queremos que Dios bendiga nuestros propios proyectos, pero nunca le fuimos a pedir al Señor consejo, o guía, o dirección. Señor, ¿qué tenés para mi vida? ¿Qué tengo que estudiar? Hay muchos jóvenes aquí, ¿no? Señor, ¿esta carrera es la que vos querés que yo siga? ¿Con quién me tengo que casar? ¿Se preguntaron las chicas eso? Me están mirando con una carita como esta. ¿Con quién me tengo que casar? ¿Quién es el hombre o la mujer, Señor, que vos tenés preparado para mí? ¿Le preguntaron eso al Señor? ¿Cuáles son los negocios del reino? ¿Cuál es el emprendimiento? ¿Cuál es el negocio o el oficio que tengo que aprender? ¿O el negocio o el emprendimiento que tengo que encarar de acuerdo a tus propósitos, no a los míos? El Señor también quiere guiarnos en esas áreas de nuestra vida. Y Él siempre va a bendecir aquello que Él preparó para nosotros, lo que Él diseñó para nosotros. No caigamos en la trampa de engancharnos con las cosas que el mundo nos ofrece y después pedirle al Señor que bendiga ese proyecto. Es una trampa. Por eso a veces nos preguntamos por qué me va mal en los negocios, por qué no llego a fin de mes.
¿Por qué la persona que está conmigo no me acompaña? ¿Le pediste al Señor que ponga a tu lado, hasta para en los negocios de la vida, alguien que sea del Señor? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese pasaje siempre se usa para los matrimonios o los noviazgos, ¿no? Para guiar a que uno busque en el Señor a alguien que esté a su lado. Pero también se aplica para emprender alguna cosa con alguien en sociedad. A veces mi viejo decía, las medias son para los pies. ¿Se entiende la expresión? Pero las cosas a media, mitad y mitad, ¿no? Vamos a asociarnos mitad y mitad. No, las medias son para los pies, decía. No es bíblico eso, no lo tomo. No os unáis en yugo desigual. ¿Hay guía en la palabra de Dios para nuestra vida? Volvamos a su palabra. Recuperemos esa comunión con el Señor. Todavía estamos a tiempo. Y hablando de todavía estamos a tiempo, no sé qué hora es. Allá tenemos un reloj. Entonces vemos el reloj y sabemos cuándo termina. Así que cualquier cosa, vos tirame algo, David, para estar sabiendo a qué hora tengo que terminar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Espero que el Espíritu Santo en esta hora nos esté mostrando en cada uno cuáles son aquellas cosas que el Señor hoy me está diciendo, ¿no? Cuidado con esto. Aunque estés pasando por un momento difícil, yo te puedo ayudar. Yo estoy contigo. Yo estoy guardándote. Dios espera que lo busquemos a Él para tener la salida en medio de la prueba. Pidámosle consejo a Él, pidamos consejo a sus siervos, a los siervos que Dios puso en este lugar, consejo de Dios. No vayamos al mundo a buscar soluciones que nunca nos pueden ofrecer. Cuidado con eso. El que sana es Dios. Amén. Ojo con meterse con curandero. Yo sé que ustedes ya son inteligentes, pero a veces me llevo cada sorpresa. Porque llegan a pedir oración a la iglesia, pero después nos enteramos que salen de la iglesia y van al rojo, a buscar algún gualicho. No. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que nos hace libres, el que sana nuestra alma, nuestro cuerpo, el que soluciona y sana nuestra economía. Ojo con ir a prestamistas a pedir ayuda. ¿Me logro comunicar? ¿Se entiende lo que quiero transmitirles en esta noche? Son tiempos en donde Dios por ahí nos está haciendo pasar por un trato, por una zaranda, pero es para nuestro beneficio. Aprendamos la lección a tiempo. Y si alguno de ustedes está con alguna carga, con alguna preocupación, con algún diagnóstico complicado, con su economía complicada, con alguna situación familiar de conflicto, con alguien quizás en la familia que se apartó del Señor, padres que oran por sus hijos, hijos que oran por sus padres, como la hermana por su hermana. Dios es el que puede y quiere hacer un milagro para glorificar su nombre. ¿Tenemos algún proyecto, alguna idea, alguna cosa en la que nos metimos sin consultar a Dios? Todavía estamos a tiempo para pedirle al Señor que Él nos muestre cuáles son las obras que Él preparó de antemano para nosotros. ¿Están dispuestos a cambiar sus planes para hacer los planes de Dios? Interesante, no es un desafío. Señor, a mí se me ocurrió esto, pero yo quiero lo tuyo. Hay que humillarse, hay que bajar el copete. Porque nosotros creemos que la sabemos todas. No, yo sé lo que tengo que hacer con mi vida. A mí nadie me va a decir en la iglesia, ese que está predicando, ¿qué me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi vida? Yo voy a tomar las decisiones en mi vida. ¿Está bien? Está bien.
pero vas a durar un tiempito más largo en el zarandeo, hasta que aprendamos la lección. Yo quiero invitarles a orar. Como les decía, no sé por qué situación cada uno está pasando, pero sí sé que acá en medio nuestro, en este lugar, aunque ustedes no lo vean físicamente, hay un trono. Aleluya. El trono de la gracia. Y cumplo con mi promesa, termino hablando de la gracia. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y gracia, para el oportuno socorro. Si alguno está complicado, el socorro de Dios está hoy en medio nuestro. Aleluya, gracias, Señor. ¿Está con algún diagnóstico complicado? El que tiene poder para revertir ese diagnóstico está acá. Aleluya, bendito seas. En el medio de nosotros, quizás caminando entre las filas de este lugar, mirando cada una de nuestras vidas y conociendo lo más íntimo de nuestro corazón. Es tiempo para que nos volvamos a Dios, no a la religión, no a un método, a aquel que nos creó con un propósito. Él puede revertir lo irreversible. Así es. Él puede cambiar la situación así. Solo espera que vayamos al trono de la gracia, porque aquel que va buscando socorro y misericordia, ¿cómo va? ¿Va así? Vos estás obligado a solucionar mi problema, Ojo que hay gente que viene a las reuniones pensando que Dios está obligado a bendecirnos. Yo cada tanto escucho, no, yo vengo porque yo sé que Dios me va a bendecir y me va a ir bien. Como que Dios está obligado, como que si fuera nuestro delivery. Está obligado a hacer lo que nosotros queremos. No es así. Hace poco compartía con los hermanos de la iglesia menonita. Está Fabián allá, perdona Fabián si vas a escuchar lo mismo. Un pasaje de Ezequiel también, pero en el capítulo 36, otro duro. Pero hay promesa de restauración en ese capítulo. Yo los voy a bendecir, los voy a prosperar, voy a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Voy a hacer de ustedes una nación próspera. Todo ese capítulo es una promesa de restauración. Pero en medio de eso Dios le dice, no lo hago por vosotros, no lo hago por ustedes. Y en la segunda vez dice, no lo hago por ustedes, sabedlo bien. Esa expresión me cautiva, ¿no? Me hace pensar. Yo lo voy a bendecir, pero no porque ustedes se lo merezcan, Sabedlo bien, dice, que les quede claro. Es por mi gracia. Aleluya, gracias, Señor. Si nosotros somos bendecidos por Dios, no es porque lo merecemos o porque lo ganamos por mérito. Es por su gracia. Porque si tendría que ser por la justicia de Dios, ninguno de nosotros estaría acá esta noche. Porque haría rato que ya hubiéramos caído en el juicio de condenación de Ezequiel capítulo 9. Porque le dimos la espalda a Dios. No merecíamos otra cosa que su castigo y su juicio. Es por su gracia. El trono de la gracia está aquí. Hoy nos da la oportunidad de que nos acerquemos a Él. Y si hay algo que está mal en nuestra vida, oportunidad para el arrepentimiento y hallar gracia. Señor, perdóname porque hoy me doy cuenta que viví de espaldas a vos, haciendo lo que a mí se me antojaba. Y hoy entiendo que te estaba dando la espalda y te pido perdón por mi pecado. Perdóname, Señor, recibime en el trono de tu gracia. Estoy en una situación complicada, socorreme, gracia y socorro. Hay en esta noche, en este lugar. ¿Estamos dispuestos a acercarnos al trono de la gracia?
y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y decirle: Señor, me rindo a ti, rindo toda mi vida a ti, no algunas partes, toda mi vida, no algunas áreas, todas las áreas de mi vida las rindo a ti. Aún mi trabajo, mis negocios, las cosas que me gustan del mundo y que todavía conservo, Señor, hoy las entrego a ti. No quiero saber nada, quiero lo tuyo. ¿Se animan a hacer esa oración? Y seguramente en este tiempo Dios quiere levantar en medio nuestro también hombres y mujeres, jóvenes, matrimonios jóvenes, y también no tan jóvenes, que piensan que ya se les pasó la vida. No, todavía hay oportunidad, hay un trono de gracia donde el Señor nos recibe a todos y tiene un propósito. ¿Les gustaría cumplir con los propósitos que Dios tiene para ustedes? Acerquémonos al trono de la gracia. A mí me gustaría orar por ustedes, y especialmente por aquellos que están ahora pasando por una situación de prueba. Porque creo que el Señor nos alienta en esta noche a que pasemos por esa prueba sabiendo que Él nos acompaña y que nos va a purificar así como el oro y nos va a sacar a abundancia, en victoria. Había una canción que se cantó antes de la última esta noche. A ver, la hermana que presidió, ¿cuál era? No, esa es la última, la anterior. A ver, recuérdame la letra. En una parte de la letra dice: no temas. ¿Se podrá cantar? En medio de la prueba, de la zaranda y del juicio de Dios que nos toque pasar, no tengamos miedo. Es una de las palabras que también nos viene dando como iglesia en este tiempo. No temas, no temas. El Señor pone la mano en Apocalipsis 1:17. Que el miércoles en la reunión de oración aquí, creo que Carlos, vos la citaste de memoria, ¿no? Apocalipsis 1:18, 17 y 18. Sobre Juan el Señor ponía su mano y le decía: no temas. ¿Cómo estaba Juan? Preso en la isla, preso, no la estaba pasando bien. Y Jesús le dijo: no temas, no temas, yo soy el primero y el último, el que tiene la llave, el que tiene la solución. No temamos, Él está aquí en medio nuestro, en el trono de la gracia. Bendito Señor, te adoramos. Y mientras cantamos, porque es una oración esta canción, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Es una oración. Mientras la cantamos como una oración. No soy de hacer esto porque como no soy buen predicador, a veces tengo miedo a los resultados frustrados. Pero yo quiero invitarles a que aquellos que están pasando por un momento de prueba, de zarandeo, de necesidad, enfrentando una enfermedad, que mientras cantamos esta canción pasen aquí adelante para orar. Me gustaría orar por ustedes. Aquellos que sientan que en esta noche Dios los está llamando a cambiar el rumbo y volver a la palabra, volver a hacer su voluntad. Yo les invito a pasar simbólicamente. Lo pueden hacer donde están, por supuesto, pero Dios nos invita al trono de la gracia. ¿Se animan en esta noche a hacerlo mientras cantamos esta oración? Y junto con David vamos a orar por su necesidad puntual. Y así como el Señor puso su mano sobre Juan y le decía: no temas, también poner nuestras manos sobre ustedes para pedir la bendición de Dios para sus vidas. ¿Se animan? Amén, Señor. Yo les invito a que entonemos esta alabanza. Y aquellos que quieran pasar, vamos a orar todos juntos, ¿sí? Y los que no, allí donde están, tomen de la mano al que tienen al lado y oremos juntos con esta alabanza. ¿Amén?